Claro que sí, Aníbal. Bueno, muy bien. Entonces, hoy es 20 de junio y son las 7:15 de la noche. Gracias por haber aceptado la invitación a este nuevo conversatorio anabautista, esta vez con el hermano Héctor Mondragón, que se encuentra en Brasil. Héctor, así es, ¿verdad? Ahora nos confirmarás. Así es, me encuentro Yo quiero... el día de hoy en Brasil. Bueno, él nos confirmará ahorita dónde está y en qué circunstancias y condiciones. Por lo pronto, quiero informarles que el hermano Héctor Mondragón es asesor por más, o ha sido asesor por más de 30 años de las organizaciones indígenas y campesinas de Colombia. Ha sido premio OAK de Derechos Humanos 2000 del Colby College de Maine. Excúsenme mi inglés cinceleano. Autor de varios textos, uno de ellos, Los ciclos económicos en el capitalismo, y coautor del texto Desarrollo y Equidad con Campesinos. Fue profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia en Barranca Bermeja y de la COGI PUC en Sao Paulo, Brasil. En los últimos meses trabajó como asesor de asuntos étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, creo que de Colombia. Héctor, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Tienes la palabra, hermano. Bien, muchas gracias por la invitación. Efectivamente estuve en Brasil varios años y trabajé en la Pontificia Universidad Católica, que es la PUCI. Y ahora estoy en Colombia, trabajé hasta el 31 de mayo en la Unidad de Restitución de Tierras y ahora pasé al Ministerio de Agricultura por invitación de la nueva ministra. Y en el día de hoy estoy por casualidad de que se programó este conversatorio en Belém de Pará, en Brasil, pero solamente en un evento de bioeconomía sobre la Amazonia que se está realizando aquí y en el cual fui invitado. Eso pues como una cosa meramente anecdótica que coincidió este diálogo con mi presencia aquí nuevamente en tierra de Brasil, pero espero, si Dios quiere, estar nuevamente en Colombia en mi trabajo en el Ministerio de Agricultura. Bueno, el tema de esta noche, que es el del anabaptismo y la política, quiero enfocarlo en primer lugar desde el punto de vista de la historia del pueblo de Dios y lo que significó Jesucristo para el cambio de esa historia. Entonces, lo que nosotros tenemos en la Biblia son varios modelos de organización de la sociedad. Primero, un modelo patriarcal familiar en el cual no podemos hablar propiamente de un estado, digamos, toda la época de Abraham, de Jacob, etcétera, sino de unas posiciones que adoptaban unos núcleos familiares, podríamos llamarlos clanes, tribus, en el desierto. Pero luego pasamos, después de esas aconteceres en que esas familias, esos patriarcas, interpretan la voluntad de Dios y en esa medida entran en alianzas o en guerras o en disputas con otros grupos sociales y pues a una situación en la cual después de la salida de Egipto hay una ley y se establece lo que podríamos llamar una teocracia, es decir, una sociedad regida por leyes que vienen de Dios y en la cual la política está determinada por esas leyes que
la escritura proclama como dadas por Dios. Esa sociedad teocrática se viene, por decirlo abajo, con la crisis de esa sociedad, puesto que se da la monarquía, se da toda unos acontecimientos sociales que violan esa ley y terminan con la crisis y la ida, como desterrados, derrotados a Babilonia, por la destrucción primero del norte de Israel, el reino del norte por los asirios y luego de Judea por los babilonios. Eso es el resultado de una historia en la cual unas leyes que debían producir la armonía social fueron rotas, eliminadas. Y voy a hacer mención al año sabático, y que significaba el perdón de las deudas, el descanso de la tierra y la libertad de los esclavos, y al jubileo en el cual se devolvía la tierra a los que la habían perdido. Por decirlo así, había una restitución de tierras, había una gran reforma agraria cada 50 años. La ley más violada por Israel del Antiguo Testamento fue precisamente el jubileo, tanto que ellos decían después que no sabían cuándo era el jubileo porque se había dejado de celebrar. Es decir, que el ordenamiento dirigido hacia la armonía social fue roto. Cuando Babilonia iba a conquistar a Judea, Jeremías le dijo al pueblo que si liberaba a los esclavos, Babilonia no los podría destruir. Y por un día los liberaron, se arrepintieron de haber mantenido la esclavitud, pero al día siguiente se arrepintieron de haberse arrepentido. Y en eso la escritura resume la crisis que desató la caída del reino de Judea. Entonces, después de ese modelo teocrático, se desarrolla otro. Cada uno de estos modelos son importantes porque la cristiandad los ha adoptado como si fueran suyos, ¿no? Después de ese modelo viene la captura de Babilonia y se repite una frase que dijo Jeremías, especialmente por los anabaptistas: buscar la paz de tu ciudad. Es decir, que ya que habían sido capturados, ya que había sido destruido ese modelo que Dios había dado, por lo menos se buscara la paz de la ciudad. Y en esa medida, pues los libros posteriores de la Biblia muestran ese proceso de adaptación, hoy se llamaría de resiliencia, en el cual el pueblo trata de vivir en paz en donde le tocó vivir. Y desarrolla diversos tipos de acuerdos, de alianzas. Entonces vemos libros como el de Esther, donde Mardoqueo y Esther misma son parte de un juego político en el cual el pueblo trata de vivir su identidad, que es una identidad religiosa y étnica, aliado con los monarcas y acomodándose a la situación de la monarquía, tratando de repetir un poco la experiencia de José antes de la salida de Egipto. Ese modelo llega a su máxima expresión cuando Ciro permite el retorno de parte de los judíos a Israel y la restauración parcial del Estado teocrático. Parcial porque era una dependencia del imperio persa, el que se estableció ahí, ya no era el antiguo reino independiente de Israel. Es bueno saber que en el año 162 a.C. se restauró la independencia de Israel cuando los macabeos lograron derrotar a los griegos de Siria, que habían intentado profanar, o habían profanado el templo y habían intentado romper la identidad del pueblo judío. Ahí se restaura nuevamente. Algunos piensan que
que solo ha habido una restauración cuando Israel se creó nuevamente en el año 48 y de ahí viene una serie de teorías sobre el fin del mundo. Y en realidad los judíos sí restauraron ese reino y llegó a ser más grande que el reino que la Biblia describe como el reino de Salomón. Algo históricamente documentado que existió durante 100 años y nuevamente fracasó y perdió su independencia por las luchas internas, que eran unas luchas políticas entre los fariseos y los saduceos por dominar ese reino. Una lucha que se daba dentro de la familia de los reyes, que eran de familia sacerdotal y que se declararon reyes. Y precisamente Jesucristo, Jesús, viene a romper ese modelo que se había instaurado en las mentes. El mesianismo de Jesús es un mesianismo que se basa no en restablecer un reino como el de David o el de Salomón o el modelo de los reyes que había habido anteriormente o los reyes fariseos y saduceos que acontecieron en el siglo anterior, sino que él dice claramente que entre nosotros no será como entre aquellos que creen gobernar el mundo y que oprimen al pueblo con su poder, sino que entre nosotros el primero será el que sirve. La política de Jesús entonces se basa en el servicio. Por eso mismo Jesús llama a no tomar las armas, a amar a los enemigos, porque la concepción política de Jesús es el servicio. Y así como proclama el amor a los enemigos, proclama también el espíritu de no para celebrarlo cada 7 años o cada 50 años, sino como el diario vivir del reino de Dios, que es el perdón, el servicio y el amor. Entonces, esa concepción política de Jesús y que siguieron la mayoría de los primeros cristianos, se rompe efectivamente cuando se pasa al modelo de tratar de hacer una alianza con un gobernante para que los cristianos entren en el poder, como fue el caso de Mardoqueo, de José, y se busca más bien participar de ese poder que mantener la concepción política que había sido de Jesús. No me voy a detener en todo lo que pasó de ahí hasta la Reforma, pero para los anabaptistas del siglo XVI, ese fue el objetivo, mantener un reino de servicio. Y particularmente los hermanos suizos defendieron esa concepción en medio de lo que se conoció como la Reforma Radical. Simultáneamente con ese surgimiento de los hermanos suizos, hubo otros anabaptistas que pensaron en forma teocrática y que había que tomar el poder para establecer la voluntad de Dios y hacer la justicia social, resolver los conflictos que había, las injusticias, sobre todo en ese momento de los grandes nobles y propietarios de tierra con el campesinado, y se sumaron y apoyaron los movimientos revolucionarios armados que hicieron los campesinos y después el movimiento revolucionario de la ciudad de Münster. Y bien, fracasaron los unos porque fueron derrotados y también porque la experiencia de la toma del poder de Münster demostró que la única forma como se podía mantener un tipo de poder así era con
la violencia y con la dictadura que se estableció en esa ciudad para tratar de establecer la justicia social. De todas estas experiencias surgió lo que fueron las iglesias de paz que se prolongan hasta hoy, los menonitas, los juterianos y otras corrientes que surgieron posteriormente y que enfocaron esta situación de el reino del servicio. Entonces podemos mencionar a los reformadores checos de Czerský, que existieron incluso antes que los menonitas y que los reformadores suizos y que los hermanos suizos, y posteriores a ellos los colegiantes de Holanda y los Dujovori de Rusia, a los cuales perteneció y activó y patrocinó León Tolstoy, y otros movimientos como los Bruderhof de Alemania, los cuáqueros. Y quiero detenerme en los cuáqueros, ¿por qué? Porque el discurso de Menos Simons, inclusive como el de otros anabaptistas del siglo XVI, fue un discurso no solamente de llamado a la paz, sino de denuncia de la injusticia que se puede ver en los escritos de Meno y de múltiples anabaptistas del siglo XVI, particularmente Pilgram Marbeck o Hans Denk y otros, que una y otra vez se enfrentaron al poder. Sin embargo, debo decir que a partir del siglo XVII y mucho más en el siglo XVIII, el modelo de las comunidades menonitas, que continuó siendo pacifista, tendió a parecerse al modelo que habían seguido en el Antiguo Testamento, Mardoqueo, José, el propio Abraham, es decir, un modelo de lo que Jeremías decía, buscar la paz para la ciudad, que en parte significó callar las injusticias que se cometían en los países donde los menonitas eran recibidos. Y que al mismo tiempo no se les obligara a prestar el servicio militar, lo cual era desde luego muy importante. Pero alrededor se daban situaciones de injusticia supremamente graves, y es lo que ocurrió en el Imperio Ruso, antes en Holanda, cuando los menonitas fueron tolerados por la Holanda independiente, pero al mismo tiempo se persiguió a los arminianos y los menonitas fueron incapaces de llegar a unos acuerdos con los colegiantes, que eran un movimiento de origen arminiano, pero que además predicaba primero la paz. Se opusieron a ser reclutados en las guerras de Holanda y además predicaban el bautismo de los adultos y la invalidez del bautismo de los niños. Parece que se salió Marcos. Perdón, Héctor. Démosle un tiempito a ver. Aquí está. Continúa, Héctor. En Rusia, los menonitas fueron aceptados por la emperatriz Catalina, que era alemana, que como muchos de estos reyes que en un momento determinado acogieron a los cristianos, pues había usado los mismos métodos de poder de todos los reyes, ¿no? Constantino mató a su hermano porque le disputaba el poder.
Catalina mató a su esposo para convertirse en la gobernante de Rusia. Y Catalina, después de derrotar a los turcos del área donde ahora está la guerra en Ucrania, los turcos despoblaron intencionalmente la zona, argumentando cosas religiosas, le dijeron a la población que era musulmana y que había sustituido a la antigua población eslava cuando los turcos a su vez habían invadido este territorio. Entonces, para compensar la despoblación de esta zona, Catalina pues movilizó el poblamiento por colonos cristianos de todo tipo, llevaron rusos, muchos, pero llevaron también griegos y llevaron a los cristianos alemanes que estaban sometidos a persecución y particularmente a los menonitas y a los bautistas, y se establecieron en esta área del sur de Ucrania y del oriente y luego en otros sitios de Rusia que los rusos habían conquistado de otros pueblos y donde necesitaban población. Me hago énfasis en esto porque las colonias menonitas que se desprenden de esta experiencia, que provienen del norte de lo que hoy es Polonia y era Alemania en esa época, Prusia, que hablan el dialecto alemán que se llama Plattdeutsch, o el alemán del norte de Alemania en esa época. Ellos siguieron ese modelo de relación con la política, que es el de mantener las colonias, proteger su vida interna y garantizar el no ser involucrados en el servicio militar y las guerras. Debo decir que algunos grupos menonitas no fueron siempre seguidores de la no participación en el servicio militar. Los que quedaron en Alemania desde el siglo XIX comenzaron a participar del servicio militar y esto fue cada vez una influencia para los que vivían en Ucrania. En la Primera Guerra Mundial, por primera vez un grupo menonita en Ucrania participó de los grupos de autodefensa que creó el ejército alemán para defenderse dentro del conflicto terrible que hay en ese momento entre los rusos que intentaban restaurar el zarismo y odiaban a los alemanes, los anarquistas, los bolcheviques, es decir, los comunistas, los nacionalistas ucranianos, y en eso hubo grupos que aceptaron armarse y que fueron precursores de los grupos que después, en la Segunda Guerra Mundial, apoyaron de una u otra forma a los nazis como una reacción, desde luego, a la persecución que había de Stalin. En los años 20 en Rusia, entre el año 23 y 29, los menonitas de todos modos recuperaron una prosperidad debido a la nueva política económica que hubo durante esa época después de la guerra civil y el triunfo de la revolución, pero después Stalin obligó a la colectivización forzada y persiguió de hecho a las cooperativas menonitas y grupos de agricultores menonitas que había en varias partes de Rusia y especialmente a los de Ucrania, lo que ocasionó el éxodo de esas colonias. Y esas colonias que llegaron a Canadá, a Estados Unidos, en esta época posterior a la revolución, porque hubo otras que llegaron mucho antes, ¿no? En Pensilvania desde el siglo XVI y XVII, sobre todo XVII, llegaron menonitas, cuyo alemán es otro, además es otro dialecto también del alemán. Y antes de la revolución llegaron otros de Rusia que evadían el servicio militar, y al igual que los Dujubori, que repito, nunca los menonitas expresaron su deseo de unirse a ellos, etcétera, pero eran un grupo también pacifista y que fue apoyado por Tolstoy, quien decía admirar mucho a los menonitas, pero nunca los menonitas lo admiraron a él. Y yo explico esto dentro del modelo que dentro del Imperio Ruso tenían
los menonitas, que era el de buscar la paz para la ciudad, que significaba no chocar con la dominación que existía ni denunciar lo que hacía ese imperio. En Estados Unidos, ya en el siglo XX, eso provocó que, por ejemplo, la mayoría de las iglesias menonitas le prohibieran a sus miembros participar de los sindicatos de trabajadores. Y hoy que hablamos de la reforma laboral de Colombia, ¿no? Porque se consideraba, se interpretaba que no se debía resistir al mal y formar parte de un sindicato era resistir al mal. Personalmente creo que eso es un error grave, que también los fariseos en el domingo de Ramos, en el día de Ramos, que hoy llamamos domingo de Ramos, cuando la gente gritaba Hosana, que significa libéranos ya, los fariseos le gritaban a Jesús que callara a la gente porque y un poco le decían, usted luego no es el siervo sufriente, luego el siervo sufriente no se oye su voz en las calles. Y Jesús le responde, si ellos no gritaran, gritarían las piedras, ¿no? Y la no resistencia de Jesús no significó que no organizara la protesta en el templo porque se había convertido en una cueva de ladrones. Es decir que, en mi opinión, tienen plena razón los cuáqueros y además era lo que hacía Menos Simons y lo que hacía Pilgram Marby y lo que hacía Hans Denk y los anabaptistas del siglo XVI y los hermanos suizos era hablarle de frente al poder, como decía el líder de los cuáqueros Fox, que los cristianos debemos hacer. Nosotros debemos hablarle de frente al poder económico, al poder político, debemos servir a la gente necesitada y parte de ese servicio es denunciar la injusticia social. No me cabe duda que la derrota hoy de la reforma laboral es un triunfo de los ricos de Colombia, de los capitalistas, de la gente que quiere que no se recuperen derechos laborales que incluso ya tenía el trabajador colombiano anteriormente. Porque es que lo que en Colombia ha ocurrido con el derecho laboral es un retroceso enorme, como ha sucedido también con la reforma agraria. Y lo que ha ocurrido hoy es simplemente que no podemos volver a tener los derechos como trabajadores que se tenían anteriormente. Ahorita existen 1000 formas de no reconocer la calidad de trabajador de las personas, diversos tipos de contrataciones, supuestas cooperativas, supuestos contratos sindicales, supuestos contratos de servicios que son realmente hechos con trabajadores que no tienen derecho laboral. El expresidente Uribe y su Congreso le quitaron el derecho a las horas, decretaron que el día termina a las 10 de la noche y terminaron con el salario extra dominical que llamaban triple y bien, es decir, le quitaron la 14 mesada a los pensionados. Entonces, es un retroceso bastante grande para el trabajador asalariado que ha ocurrido con la disculpa de que eso iba a aumentar el empleo y sabemos que no aumentó el empleo. Es decir que restaurar los derechos va a disminuir el empleo es tan falso como cuando se dijo que íbamos a tener un pleno empleo porque le quitaban los derechos laborales a los trabajadores. Entonces, si queremos restaurar la voz de los primeros anabaptistas, tenemos que hablarle al poder. Los cuáqueros protestaban contra la esclavitud, protestaban contra la violación de los derechos de los trabajadores. Y creo que no solo no debemos decir que los cristianos no deben participar de un sindicato, de una organización campesina, de una organización indígena, sino al contrario, debemos participar como un servicio a nuestros compañeros, a la gente necesitada y apoyar la reivindicación de los derechos sociales y los derechos de la gente, y que esto está profundamente enraizado en el espíritu del jubileo y del año sabático y de Jesucristo que vino
a predicar la buena noticia a los pobres, la liberación de los oprimidos. Entonces, creo que nuestra participación debe ser una participación de servicio. El hecho de que en un determinado momento podamos estar ligados a un servicio público, a una entidad pública, no nos puede atar a no decir lo que tenemos que decir. Y si eso nos significa enfrentarnos al gobierno que sea, nos enfrentamos. Pero al mismo tiempo no nos debe impedir enfrentarnos a los poderes económicos, que son muy fuertes, que dominan la industria, la agricultura, los medios de comunicación, que han instaurado el despojo de los campesinos y de los indígenas y de los afro. Pues en la unidad de restitución de tierras me di cuenta que hay 14 millones de hectáreas pedidas en restitución. De esas, en todos sus 12 años de historia, la unidad ha logrado poner demandas por 6 millones de esas 14 millones de hectáreas. Pero solo ha logrado que 500.000 hectáreas sean ordenadas su restitución por los jueces, pero realmente no han sido todas restituidas. En muchos casos, los restituidos jurídicamente no han sido restituidos materialmente porque la situación de violencia sigue existiendo e impidiendo que las comunidades se pronuncien y que los desplazados vuelvan a sus tierras, ¿no? En muchos casos las solicitudes fueron puestas en 2012, 2014, 2016 y no han avanzado ni siquiera el primer paso. Entonces, todas esas situaciones son muy graves, exigen que hagamos oír nuestra voz en defensa de las personas que han sido despojadas y que, bien, no podemos callar, ni podemos callar que no hay derechos laborales, ni podemos callar que necesitamos que el país produzca los alimentos de los colombianos, ¿no? Y que para eso es necesario que se aceleren los cambios agrarios y que necesitamos que la gente tenga salud. Hay unas reformas pensional para los ancianos, una reforma de la salud, unas medidas agrarias y los proyectos de ley que están cursando pues están trabados por un Congreso que es dominado por los poderosos y está difícil que se logren los cambios con ese Congreso. Entonces el pueblo cree que votando por un presidente cambia las cosas y resulta que si los que votaron por un cambio para la presidencia hubieran votado para el Congreso, no estaríamos viendo un día hoy la reforma laboral porque entonces el gobierno tendría mayoría y podría aplicar las reformas que pueda aprobar. Y como digo, no me interesan esas reformas porque sean de este gobierno. Si las presentara la oposición, sería igual. Se necesita que se aprueben esas reformas, se necesita que haya unos cambios en este país. Sin embargo, como lo comenté en otra reunión que hubo sobre la paz, sobre los procesos de paz, no veo muy fácil que se logren los cambios porque primero los medios de comunicación tienen un poder enorme, segundo los poderes económicos son enormes. Ahora, lo que podemos hacer es de todos modos hacer oír nuestra voz. Yo creo que nuestra participación política es el servicio y parte de ese servicio es decir que se necesita una justicia social. Decir que no concordamos con la explotación de los trabajadores. Decir que creemos que los que han sido despojados de sus tierras necesitan una reparación y que las víctimas, no solo del conflicto armado, las víctimas de este sistema colombiano necesitan una reparación, una restitución y que llamamos a la reconciliación y ese llamado a la reconciliación es ante todo también
un llamado a la reparación de las víctimas, porque sin eso no hay reconciliación. Eso sería lo que yo plantearía para comenzar y dejaría que ustedes pues intervengan y pues pregunten, aporten. Gracias, Héctor. Muy completa presentación. Hiciste un recorrido y a la vez es una síntesis apretada, pero muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Es el momento. Si alguien quiere interpelar, complementar, seguramente, controvertir, puede abrir su micrófono e intervenir. Héctor, gracias. Yo llegué un poco tarde, entonces no escuché la totalidad de su presentación. Quería preguntar su concepto en cuanto a mí me llega un blog o no sé qué, un correo de Juan Manuel Ospina, un comentarista, que argumentaría, daba como ejemplo a Boric, pero que comentaría que el camino es tomar, yo creo que él argumentaría que el camino está en tomar como punto de partida la realidad de las distintas expresiones políticas y sencillamente ver cómo, pues mirar cómo transar y poco a poco ir avanzando, que creo que lo ponía en contraste con lo que él ve que ha sido lo que él diría tal vez ha sido la estrategia del gobierno de Petro, que es más de insistir en determinadas propuestas y no sé, como mirar de pronto mediante la movilización popular o lo que sea, mirar cómo obligar de alguna forma a la oposición, a los que tienen otras posturas de ceder. Lo cierto es que el gobierno sabía cuando entraba, bueno, tenía una coalición más o menos cuando entraba, pero sabía que los partidos que se le unieron, pues seguramente que se daban cuenta que no eran, que tenían muchas diferencias con la propuesta del pacto histórico. Y no sé cómo estoy tratando de hacer la pregunta, pero creo que la pregunta va por un poco la estrategia. Si la estrategia que debe seguir el gobierno, pero es más bien de mirar cómo lograr la aprobación de su propuesta, aunque ya ha cedido en muchas cosas, indudablemente, pero cómo lograr la aprobación de su propuesta, o si es sencillamente ser realista. Mire, estos otros partidos, tal como está eso, está en oposición, entonces
negociemos hasta llegar a algo con lo cual podemos vivir, que tal vez no sea el avance que queríamos, pero es algo. Entonces, no sé si me entiende, pero quisiera que comentara un poco en cuanto a eso. Sí, tal vez ahí paro. Claro que usted estaba hablando de que nuestra postura como cristianos es servir. Y no sé si eso es también un poco estar al margen de esta briega política entre tira y afloje entre los distintos partidos. Bueno, lo primero es que yo creo que, como lo dije, el servicio está unido a hablarle al poder, es decir, no podemos callar las injusticias, eso es lo que le hacía, por ejemplo, a Jesús responderle con claridad a Pilatos y al mismo tiempo no hablarle a Herodes, porque decía, pues ese señor, ¿para qué le hablo si no tiene sentido? Es entrar en el juego de él, digámoslo así. Y parte del servicio fue hacer la protesta que hizo en el templo, es decir, protestar también es servir. Yo creo que eso hay que entenderlo, porque, digamos, las iglesias negras que hicieron el movimiento pacífico por los derechos civiles de los negros, efectivamente servían a la gente cuando estaban haciendo sus movimientos pacíficos, es decir, eso es algo que el cristiano hace parte de su propia identidad cristiana, fundamental, creo eso. Y indudablemente los anabaptistas del siglo XVI no los querían. En Zúrich, quien mató a los anabaptistas fue el propio consejo de la ciudad, que era además protestante, ¿no? Entonces, pero no podía aceptar el desafío que le hicieron los hermanos suizos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que entrar en el juego político y de las artimañas políticas, pero sí tenemos que decir claro que estamos porque se mejore la legislación laboral en favor de los trabajadores. Eso es algo elemental, digamos. Y ahora, sobre el Juan Manuel Ospina, es una persona que estimo, digamos, en el papel que ha tenido en el país. Él fue ministro de Agricultura, tiene un origen conservador, de una familia conservadora, él es de los Ospina, pero a pesar de eso ha sido una persona que ha sido capaz de acompañar procesos de reforma y todo eso, pero es el presidente del Partido Dignidad de Robledo. Y bueno, ellos, creo que él incluso fue también secretario de gobierno de Lucho Garzón en Bogotá. Y sin embargo, creo que esa opinión, pues, siendo verdadera, es inútil. Es decir, decir que el gobierno le toca tratar de hacer acuerdos, pues sí, trata de hacerlos, ¿no? Pero precisamente lo que no se está logrando es eso, porque el Congreso no hay una mayoría y los que están ahí son los que siempre han hecho lo que han hecho. Es decir, es muy difícil y, digamos, esa experiencia es también lo que pasó en Brasil, por ejemplo, en el pasado, que esos acuerdos pueden convertirse en una carga muy pesada para el gobierno, no tanto porque les tengan que dar un puesto, sino porque el puesto que dan van a ser barbaridades, van a ser de caballos de Troya en el Estado ese tipo de políticos, ¿no? Y por eso en el pacto histórico hubo tanto debate de aceptar a ciertas personas, y personalmente pienso que la historia demostró que
está demostrando que esas personas llegan a hacer daño. Entonces, claro, hay que hacer los acuerdos porque si no, pues no se logra nada. Pero lo cierto es que por la vía de ese no querer tanto, lo que llegamos es a no hacer nada. Y en mi opinión, si no se consigue una movilización de la gente para exigir las reformas, pues no va a haber ningún cambio y entonces este gobierno va a pasar sin pena ni gloria, porque pues para estar en el gobierno, para estar 4 años a punta de acuerdos parlamentarios y de repartirse la torta, pues sinceramente, ni para qué estamos ahí, ¿no? Eso no tiene sentido. Eso pues, no tiene sentido. Es decir, personalmente me doy un corto plazo en ese sentido de que, bueno, si lo que vamos a hacer es lo mismo que han hecho todos, pues apague la luz y vámonos, porque no tiene sentido eso. No tiene sentido, no es un servicio, es estar en unos cargos en el gobierno, recibir unos sueldos y pare de contar. Y después decir, lo logramos. Hicimos 4 años y hasta de pronto eligen a otro del mismo partido. ¿Eso qué es? Eso yo no le veo ninguna gracia, no tiene ningún significado. Y pues si eso es lo que va a hacer el gobierno, si eso no puede hacer, pues si por lo menos puede demostrar que lo intentó y no pudo, pues, pero si simplemente lo que al pueblo le va a quedar es la impresión y la historia de que todos son iguales, pues entonces no creo que se habrá hecho un daño, ¿no? ¿Alguien más? Marcos, ¿tú querías decir algo? Bueno, mientras se animan, yo quería decir lo siguiente. Por un lado, con relación a lo que dijo Pablo, sí, aunque Juan Manuel Ospina es diferente a Robledo, creo yo es un poco más serio, más sensato eh, en sus opiniones, porque no creo que lo de Robledo, sus opiniones, a pesar que es un personaje inteligente, yo creería que no es objetivo y que hay mucha antipatía personal con el presidente Petro a juzgar por todo lo que ha sido la historia del polo, etcétera, y de la militancia de izquierda, desde que era Moir versus M19. Pero es una opinión que hay que mirarla con mucha reserva por el juego que está teniendo Robledo y su parlamentaria, una joven de la Universidad Nacional, no recuerdo en este momento, que son no tanto críticos como criticones. Eso por un lado. Por otro lado, Héctor, muy bien sabíamos y sabía el gobierno que teniendo los parlamentarios que se tenía el pacto 20, 21, 22, nunca las mayorías, eso no iba a ser fácil. Y ya Petro tuvo su experiencia en la Colombia humana cuando fue alcalde que no tuvo consejo. De manera pues que incluso ya él lo venía diciendo en campaña, se sabía, eso no puede ser una excusa. Número dos, ciertamente comenzó con una amplia coalición, pero todos sabemos que eso ellos iban era al tema burocrático y pensaron que Petro no iba a hacer las reformas verdaderas que está planteando, que se iba a echar para atrás con algunas cosas, en fin, que iban a ser paños de agua tibia cuando vieron que el tema era en serio con el tema de la salud, con el tema de la pensión y con el tema de la reforma laboral, por supuesto, ahí vienen los intereses de los gremios y de la mayoría de parlamentarios y tal.
Entonces ya no podemos llorar sobre la leche derramada porque eso se sabía. ¿Tú crees que toca sacrificar algunas líneas de esas que llamamos inamovibles en todas las reformas? Por ejemplo, en la laboral, algunas cosas fundamentales, en lo pensional, en la de salud, porque es que yo estoy de acuerdo contigo con que si no se hace esa, dijéramos, negociación sobre aspectos que no fueran fundamentales, no se va a pasar ningún tema de reforma. Se harán algunas cosas, se comprarán unas tierras para el tema de la paz y tal, pero no en lo fundamental. ¿Tú no crees que deben, evidentemente, tener un mayor y mejor manejo en el Congreso de la República porque no hay de otra? Bueno, pero también teniendo en cuenta que los escándalos no solo no han ayudado, sino que la gente se aprovecha de eso para al caído caerle. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que esto sí se sabía, pero si se quiere, ¿qué error me estás oyendo? Sí, perfectamente. Sí, personalmente no es algo que haya discutido mayormente, pero personalmente creo que el gobierno de Petro cometió un error al principio precisamente por llegar al acuerdo parlamentario. Si ustedes revisan en la campaña de Petro, se anunció que iba a declarar la emergencia económica para combatir el hambre. Eso no hubiera permitido hacer la reforma a la salud o la reforma pensional o laboral, porque son temas que no pueden ser tocados por ese tipo de emergencia económica. Pero sí hubiera permitido tomar una serie de medidas en el campo agrario y de alimentación fuertes y hubiera tenido un impacto inmediato sobre el bienestar de la gente. Petro no declaró la emergencia económica que tenía lista porque los partidos le dijeron no, si usted hace eso vamos a hacer todos oposición, pero le ofrecemos en cambio una coalición y usted puede ir aprobando las cosas paulatinamente con esa coalición. Yo creo que fue un error porque era ingenuo desde el punto de vista político pensar que eso se iba a cumplir, es decir, iba a pasar lo que pasó, que la reforma tributaria que era básica la iban a aprobar porque a todo el mundo le conviene. Pero una vez que estuviera lista eso, la coalición se iba a romper porque efectivamente esos sectores están en contra de que se toquen los privilegios de los empresarios, se manejan muchísimo dinero y mucho más, que eso hay que tenerlo en cuenta, los fondos de pensiones que son el verdadero negocio. Y los fondos de pensiones con la plata de los trabajadores compran empresas, invierten, dominan empresas, es decir, el capital financiero tiene esos fondos, los invierte en empresas y se apodera de una serie de empresas de toda la economía e inclusive fuera del país con el dinero que tienen los trabajadores ahorrado. Ese es el gran negocio. Por eso, es decir, son reformas muy complicadas, pero que son fundamentales para que los ancianos tengan derecho, ¿no?, a tener una buena vida en su ancianidad, ¿no? Digamos que honrar a padre y madre es el mandamiento con promesa, ¿no? Y, y desde el punto de vista cristiano, padre y madre no son solo mi papá y mi mamá, son todos los ancianos, ¿no? Viviendo en Brasil, yo le decía a la gente que tener lo que en Bogotá se llama la llave, en Bogotá los viejitos apenas tenemos un descuento en el Transmilenio, ¿no? En
San Pablo, donde yo vivía, todos los mayores de 65 años no pagan el transporte, es gratuito. Y eso, digo yo, es una forma de honrar a padre y madre, sin duda. Porque significa que los que no tienen menos de 65 pagan lo que los otros deberían pagar. Eso es así. Y eso está muy bien. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga por los ancianos es buenísimo. Pero los fondos de pensiones en todo el mundo significan que la plata de la vejez se utiliza para apoderarse del mundo por parte de los más poderosos. Esa es la realidad. Entonces, eso hay que decirlo, es decir, no se va a lograr en este gobierno que eso cambie, posiblemente no, porque con ese Congreso posiblemente no. Entonces habrá que hacerle remiendos a la CPS, remiendos a la ley laboral y remiendos a los fondos de pensiones. Bien, eso es lo que se podrá hacer, ¿no? Pero eso no es lo que se necesita. Esa es la realidad. Ahora, cuando yo digo hablarle al poder, también digo hablarle a los grupos armados ilegales, porque la realidad es que en el campo, su guerra, o más bien su actividad armada, es la causa para que el pueblo rural no se pueda movilizar por las reformas que se necesitan. Es decir, el campesinado está paralizado, dividido por esa situación de violencia que hay. Y creo que nosotros también tenemos que decir eso, que no se trata simplemente de llamar a la paz, sino que la no paz está significando que la gente no pueda acceder a sus derechos. Entonces, todo esto es una situación muy compleja en el caso de Colombia. Y bueno, ser cristiano significa que aunque mataron a Jesucristo, su resurrección nos da la esperanza, ¿no? Y trascender un poco a lo que está pasando y darnos cuenta que, bueno, de todos modos, tenemos que buscar una claridad sobre los signos de los tiempos, de qué es lo que pasa. Y ayudarle, parte de nuestro servicio también es ayudarle a la gente a no dejarse engañar por informaciones, por noticias, ¿no? Entre las noticias falsas que he visto todos estos días con toda esta reforma, van a dejar de, si se aprueba la reforma a la salud, no van a atender a los enfermos crónicos. La reforma pensional nos quita el derecho a la 13ª pensión. Eso lo he visto repetir en WhatsApps, en email, y es totalmente falso. Incluso por debajo de cuerda y sin que ningún gran medio de comunicación se apersone de eso, circula ampliamente la noticia falsa, porque sé que es absolutamente falsa, de que toda la búsqueda de los niños que encontraron y del encuentro es un teatro. Pero todas esas noticias falsas se divulgan con una intención y si nosotros no hacemos el servicio de ayudar a informar a la gente, ayudarla a discernir y a entender las cosas, pues realmente estamos permitiendo que el poder domine las mentes de la gente. Y bueno, eso es parte de lo que Jesús vino a decir la verdad, ¿no? Eso es fundamental, creo. Gracias, Héctor. Muy bien. Qué bueno, rescato yo que se pueda ahí sí asumir una posición crítica frente al gobierno, porque lo apoyamos, pero también ser consciente de lo que está ocurriendo. Marco Alfredo, que te está oyendo, pero no puede intervenir, algún problema técnico tiene, te manda a decir lo siguiente. Considero una exposición bastante objetiva
Gracias, Héctor. Pregunta. ¿El anabautismo de base en Colombia ha alcanzado un mínimo desarrollo en la búsqueda de su identidad local, de tal manera que pueda comprometerse con el servicio, entre comillas, en lo político que planteas o en aspectos de denuncia? Gracias, Marco Alfredo. Sí, lo que yo planteo es precisamente las dos cosas, porque creo también que la denuncia es un servicio. Y la denuncia es la verdad, ¿no? No es, como decía Aníbal, una denuncia falsa, gritona, sino es en búsqueda de decir las cosas como ocurren, ¿no? Que me parece que es eso lo central de ese servicio, que es parte del servicio, es esclarecer, discernir, mostrar lo que está pasando y ayudar a la gente a discernir, que es parte del servicio, no es el único servicio. Aníbal. Peter, te escucha Héctor. Bueno. Héctor, es que pues escuchando las noticias a nivel y los comentarios a nivel mundial, digamos, no da como las cosas, no dan bastante esperanza, ¿no? Porque las maniobras geopolíticas y todo, y aquí en el país también son muy sucias. Y la política es muy sucia. Y uno podría fácilmente desesperarse, yo creo. Pero sí, dice el Evangelio de Juan que lo que vimos en Jesús fue el amor y la verdad. El amor y la verdad. Entonces, yo tengo la impresión que los menonitas a través de los años no han particularmente buscado movilizarse y pensar que pueden afectar pues muy contundentemente esas políticas de los imperios y de los gobernantes. Y entonces se han dedicado como a hacer su contribución en, digamos, una vida recta en agricultura, en la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como objetores de conciencia y descubriendo tanto para ellos como para el país en los Estados Unidos la terrible situación de los enfermos mentales, porque los ponían a trabajar en estas instituciones y luego fueron haciendo contribuciones grandes a nivel de eso de salud mental. También, entonces, yo creo que no debemos hacernos ilusiones tampoco, que es un poco como decía Aníbal, ¿no? Las cosas son como son, no como las queremos. Y eso, estaba escuchando una charla de Noam Chomsky, que es un radical crítico de los Estados Unidos y del Estado de Israel y bueno, es un
un tipo muy reconocido, y él decía eso, es que las cosas no, el mundo es como es y nosotros los humanos somos, él decía, nosotros los humanos somos los que podemos afectarlo, pero tampoco debemos hacernos ilusiones. Y entonces, y yo pienso en cosas, en algo tan sencillo. O sea, cuando los menonitas vinieron acá, ¿qué hicieron? Pues empezaron a atender a los hijos de padres leprosos. No hay mucho glamour en eso, ¿no? Eran los más marginados, los más pobres, los más despreciados prácticamente en la sociedad. Pero era importante hacerlo. Y, por ejemplo, atender a hijos de evangélicos perseguidos durante la violencia, o recibir a los migrantes, los refugiados que llamábamos en esa época. Y entonces, pero también doy el ejemplo de la agitación por la objeción de conciencia. Eso nos llevó como 25 años antes de que la Corte Constitucional ya votara 5-4 a favor en vez de 5-4 en contra de las propuestas de objeción de conciencia. Pero a lo que voy es que tampoco hay que subestimar, que es lo que creo que nos está diciendo, la palabra, el poder de la palabra, el poder de la verdad. Muchos han dicho que la verdad se abre camino. Bueno, sí, a veces se abre camino, pero de todas maneras, yo creo que en cuestión de la objeción de conciencia, uno ve cómo esa estatua que vio Nabucodonosor, que tenía la cabeza de oro y el torso de plata y las piernas de bronce, pero los pies eran de hierro y barro, y el barro se va gorgojeando con la humedad, ¿no es cierto? Y una pequeña minoría que pues tiene como un proyecto, digámoslo así, un proyecto como en este caso, de objeción de conciencia, y sabe para dónde va con eso, puede influenciar mucho. Y entonces es como para poner en perspectiva. A veces no podemos hacer nada más sino resistir, pero resistir es una cosa buena cuando son, y eso es lo que han hecho los negros, ¿no? En los Estados Unidos, los afros. Y entonces yo he llegado a pensar, cuando los poderes de este mundo llegan a apretarnos tanto que ya no podemos casi ni respirar, como George Floyd. El Padre Nuestro, orar el Padre Nuestro y tomar la Santa Cena es un acto de resistencia, es ir contra corriente. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Yo no, lo que quiero decir es que no me siento muy optimista de poder cambiar como esos los temas políticos, de poder realmente hacer una
una gran diferencia a nivel legislativo y todo eso. Pero eso no quiere decir que la verdad y la palabra, porque como dice Juan, en principio era la palabra. Y entonces, que esas son, y el amor por el prójimo, el amor por los necesitados, el amor por, y buscar hacer cosas así, yo creo que pueden ser ejemplares, no sé. Bueno, es como un largo, una larga intervención que tal vez no va a ningún lado, pero ese es como mi sentir. Gracias, Peter. Héctor, yo te propongo que como van a ser las 8:30, oigamos a Carlos Rueda y a María Elena que han pedido la palabra y tú haces una intervención al final, ¿te parece? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, entonces como Carlos Rueda parece que se desconectó, María Elena, tienes la palabra, te escucha Héctor. Gracias, Héctor, por tu presentación. Y pues yo quisiera decir que, bueno, el panorama es bien desalentador, digámoslo así. Pero cuando tú decías que específicamente ante este momento de la caída de la reforma laboral, que pensar en qué nosotros pudiéramos hacer. Bueno, acaba Pedro de exponer de que pues no vamos a poder cambiar, es cierto. Sin embargo, pensaba también que hay algo que en lo que he estado trabajando que dice que el crear, curar y crear en la historia, o sea, si esa es la historia en este momento, nosotros como anabautistas, entonces realmente, ¿qué podríamos hacer? Que tú decías que algo deberíamos hacer, pero también está la pregunta que hizo Marco Alfredo. ¿Será que los poquitos que estamos aquí en el país tendremos como la visión o la manera de poder llegar a hacer algo? ¿Tú qué crees, Héctor? En lo que ya conoces y has estado también tiempo dentro de la Iglesia Menonita en Colombia, en los 75 años que llevamos en el país. Tiene la palabra, Héctor. Y finalmente, o tendremos que resignarnos a que esto es así tenemos que continuar. Sería entonces la otra posición. Bueno, yo lo primero que creo es que sí se pueden en determinadas circunstancias lograr cambios, ¿no? Y pondría como un ejemplo, en determinados momentos de la historia, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, se consideró que la esclavitud era normal, ¿no? Y en Estados Unidos decían que si se acababa la esclavitud, se acababa la economía, y fue al revés, se acabó la esclavitud y Estados Unidos se volvió un país industrial poderoso y con una economía fuerte. Y el fin de la esclavitud fue importantísimo para que eso ocurriera, ¿no? Ahora, eso no significó que se llegó a la justicia, porque pues de todos modos continuó el racismo y vimos las luchas posteriores y las luchas de los derechos civiles. Y la lucha de todo ese movimiento que se destaca Luther King, pero fueron mucha gente cristiana que participó en esto y también gente no cristiana, pero las iglesias negras tuvieron un papel fundamental en este proceso que logró muchos cambios, ¿no? Y todavía se sigue luchando contra el racismo, pero bueno, es un proceso y fue muy importante que un movimiento cristiano tomara esa vocería, ¿no?
En el caso de Luther King y también antes en la lucha contra la esclavitud, los cuáqueros y otros cristianos que actuaron activamente en frente a eso, ¿no? Y, es decir, no es que no se pueda lograr ningún cambio, pero otra cosa, pues en la situación colombiana, Pedro ponía el ejemplo de la objeción de conciencia y digamos que eso en general se logró hasta cierto punto, pero se logró mucho, pues la diferencia en cuanto a la objeción de conciencia actualmente es notoria. Y eso tuvo que ver mucho lo que se trabajó desde el punto de vista de la iglesia y siendo abiertos a trabajar con otras personas que estaban por ese mismo objetivo que en buena parte se logró, ¿no? Entonces yo creo que no podemos subestimar nada. Si se atiende a los leprosos o a los desplazados o a los migrantes, eso es magnífico. Pero no podemos poner eso como disculpa para no denunciar las injusticias, ¿no? Saber por qué ocurren esas cosas, ¿no? ¿Por qué hay desplazados? ¿Por qué hay migrantes? ¿Por qué necesitamos un servicio de salud completo como algunos países lo tienen? Entonces, no podemos decir que, por eso yo decía, hay varios tipos de servicio. Servir, hay muchas formas de servir, ¿no? Y no podemos excluir ninguna. Y una forma de servir es precisamente decir que las injusticias que hay, la guerra es una injusticia. Para el mundo es un desastre la guerra de Ucrania, que es una guerra entre imperios, donde participan las potencias, la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos, la OTAN como tal, Rusia, China, todos tienen un juego dentro de esa guerra, no solo los que están peleando ahí. Es un desastre para la humanidad lo que está ocurriendo y todo eso tiene por objeto mantener una economía, ¿no? Que necesita esa guerra para sostenerse. Y nosotros tenemos que decir eso, y eso es lo que crea una situación adversa a todo lo bueno en la humanidad, porque es que esa guerra, el volumen de recursos que consume, las armas que consume, los muertos que pone, la destrucción que pone, eso es algo que afecta a todo el género humano, no solo a los que están allá muriéndose y quedándose en la ruina por la guerra. Entonces, nosotros tenemos que hablar de eso, ¿no? Y la iglesia, aquí se formó una identidad peleando por la paz. Probablemente parte de esa identidad fue el servicio que se hizo con los leprosos, con los desplazados, con los migrantes, pero parte de la identidad ha sido la lucha por la paz de Colombia, plantear ese tema fuertemente político y la lucha por la objeción de conciencia, que también es un tema político. Pero digo, ningún tema es ajeno a la verdad y ningún tema es ajeno a la palabra de Dios, ¿no? Es decir, el tema nuestro también es que los ancianos tengan una vida digna. El tema nuestro es que haya una salud que cubra a todo el mundo. El tema nuestro es la salud, claro que la salud es un tema por esencia del servicio cristiano. Y que el hecho de que atendamos a un enfermo no quiere decir que no estamos porque lo atiendan bien la salud pública, sino al contrario, queremos que la salud pública lo atienda bien. Entonces, es parte de todo eso, ¿no? Sí, comparto un pesimismo histórico con Peter en el sentido de que no debemos hacernos grandes ilusiones de que de un momento se van a lograr pues la instauración del reino de Dios en la tierra, ¿no? Entre otras ha sido el error muchas veces de los cristianos pensar que el fin de los tiempos está cerca, ¿no? Y de pronto no es así, ¿no? Entonces, en vez de hacernos ilusiones sobre que todo va a cambiar de un momento a otro, pues sí, tenemos la obligación de mantenernos
luchando por eso que queremos, ¿no? Que es una justicia social, una justicia económica, una transparencia en la vida de la gente, que cese tanta mentira para tener el poder y en que la gente pueda reemplazar pues toda esa ambición económica y violencia física y de todos los tipos por otra forma de vivir y de relacionarse, ¿no? Pero claro, eso no se logra de la noche a la mañana y muchas veces hay retrocesos, ¿no? No hay resurrección sin cruz, hemos dicho siempre. Los Bueno, pero anabautistas. para nosotros los anabautistas estamos claros que el modelo político es Jesús. Estamos claros que el gobierno de Petro, a pesar que lo apoyamos, algunos pensaría que la mayoría de los que estamos acá, no es el reino de los cielos, no iba a ser, no nos hacemos ilusiones, no es el reino de Dios, pero por supuesto sí lo hemos apoyado porque creemos que se pueden hacer muchas cosas, avanzar muchas cosas, pero no debemos hacernos ilusiones. A mí no me gustaba mucho el tema optimista, pesimista, pero finalmente yo creo que soy un optimista moderado porque Gustavo Petro es un dirigente político, a pesar de que no es de los nuestros, pues en el sentido anabautista, a pesar que se reclama cristiano católico, eh, aspiramos y esperamos que se hagan cosas, ¿verdad? Pero muy bien sabemos nosotros que no es fácil. Muy bien sabemos nosotros que la clase política tradicional no va a permitir los gremios, los grupos económicos. Dios quiera, sigamos orando también y sirviendo y denunciando, pero Dios quiera que se puedan conseguir algunas cosas finalmente, hombre. ¿Quién tiene alguna otra inquietud, alguna opinión, pregunta? Yo tengo otra. A ver, Peter. Es que desafortunadamente no tiene nada que ver con el tema, o bueno, no mucho que ver. Pero Héctor en el pasado creo que ha escrito, pues por lo menos ha hablado de que las guerras son necesarias para los capitalistas porque destruyen capital. Y ciertamente, pues alguien me preguntó, creo que fue ayer, que quién iba a reconstruir Ucrania, que si Rusia iba a pagar los costos de reconstrucción. Y yo le dije, pues yo creo que depende de qué pasa al final, ¿no? Y bueno, hablamos del final de la Primera Guerra Mundial y lo que le hicieron a Alemania, que fueron las semillas de la Segunda Guerra Mundial, pero también hablamos sobre la reconstrucción, digamos, de Irak por las empresas norteamericanas después de la guerra. ¿Usted puede decir un poco sobre eso de la destrucción de capitales? Sí, digamos que primero hay varias formas de acumular capitales, ¿no? Básicamente tres. La primera, como hicieron los conquistadores en América, apoderándose de los bienes de los demás e incluso de los demás, ¿no? Como decían las bulas de los papas, de todas las tierras, riquezas y de todos los infieles y sarracenos, es decir, musulmanes, que les daban autorización a los reyes europeos eh, de quitarle todo al que no fuera cristiano, la tierra, las riquezas y la libertad, ¿no? Y enriquecerse con eso. La segunda forma es con la riqueza que producen los trabajadores que se contratan, ¿no? Que es, digamos, una forma normalmente de acumular capital. Pero cuando el capitalismo entra en crisis, como ha sucedido o sucede cíclicamente, pues necesitan destruir capital y una forma de destruirlo es con la competencia, con la quiebra de las empresas. Una empresa quiebra y
La fábrica sigue estando ahí, pero ya no es capital, está muerta como capital, ¿no? Entonces la empresa que no quebró pues puede reactivar su producción, se queda con todo el mercado y se vuelven a enriquecer. Pero en las grandes crisis ese proceso se convierte en un proceso de guerra. Y habiendo potencias destruyen, tienen que destruir. La Primera Guerra Mundial destruyó, pero la Segunda destruyó muchísimo más. E incluso tiraron 2 bombas atómicas innecesarias para ganar la guerra, pero necesarias para destruir. Y bueno, las guerras recientes son ejemplos de guerras de destrucción. Irak ha sido destruido varias veces, sigue siendo destruido porque el norte están en guerra, en el norte de Irak están en guerra después de haber estado en guerra el Estado Islámico con todos los demás. Está en guerra los turcos contra los kurdos, porque los turcos tienen invadido el norte de Irán y el norte de Siria. Irak se destruyó, ¿no? Y Siria pues está recontradestruida. Antes de empezar la guerra habían inaugurado 1.300 fábricas. Todo eso está destruido ahora, es decir, el capital de Siria fue destruido, el de Yugoslavia. Libia es nada, Libia dejó de existir, no existe. Y continúa el conflicto armado en Libia entre bandas armadas que hay allá y en Siria, y eso no, es decir, es una destrucción al infinito. La destrucción de Ucrania comenzó en la guerra de 2014 por Ucrania reconquistar las zonas que se han declarado independientes. Y ahora, pues, es decir, el grado de destrucción que tiene todo eso, gane quien gane, va a quedar destruido. En la Primera Guerra Mundial le pusieron a Alemania a pagar. Y eso acabó en la Gran Depresión del 30, ¿no? Y en el nazismo y en la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los que reconstruyeron Europa fueron los ganadores, los gringos, hicieron el Plan Marshall, y es el mejor negocio que han podido hacer, ¿no? Porque además de estar el negocio de la destrucción, está el negocio de la reconstrucción, que es un negocio máximo, ¿no? De reconstruir Europa, ese fue el gran negocio de todas las empresas que ganaron la guerra. Entonces yo creo que a Ucrania lo va a reconstruir el que gane la guerra, porque ese es el gran negocio, reconstruir. Yugoslavia la reconstruyó los que ganaron la guerra. Irak lo han reconstruido varias veces, y entonces pues ese es otro negocio de la guerra, es la reconstrucción. Y pues como la guerra fuera de eso crea el entusiasmo, ¿no? Stanislao Zuleta llamaba la embriaguez de la guerra. Entonces todo el mundo se siente vinculado, no ya los rusos, a los europeos, están todos metidos en esa guerra, considerando que cada uno tiene la razón y que los que luchan allá son héroes, y que, bueno, entonces así es la guerra, ¿no? Y bueno, no solo las guerras de armas, sino las guerras económicas. Los bloqueos económicos son una guerra espantosa, ¿no? El bloqueo de Venezuela y el robo de sus recursos, de sus depósitos bancarios, de las empresas que tenían en el exterior, como la distribuidora de gasolina Citgo, que estaba en Estados Unidos, los depósitos de oro en Inglaterra, el bloqueo para que no le llegara ni un repuesto, ni una materia prima, ni una medicina, destruyó el capital que tenía Venezuela. Es una destrucción de capitales también. Y uno ve en estos días, mi hija y presentó un estudio de las mujeres prostituidas venezolanas aquí en Colombia, ¿no? De toda la esclavitud que sufren, los traumas psicológicos, etcétera, que también una periodista habló con ella en ese programa de La Javeriana. Y mostraban que el 95% de esas mujeres no habían sido prostitutas nunca antes de llegar a Colombia. Mientras vivieron en Venezuela hasta el 2014 o 2015, sin bloqueo,
nunca fueron prostitutas. ¿Por qué? Porque no necesitaban vender su cuerpo para sobrevivir. Es el bloqueo lo que creó el éxodo, el hambre, el desespero de ese pueblo, el vaciamiento económico y humano de ese país. Y hoy son aquí prostitutas, en Colombia, ¿no? Y aquí también, en este país que estoy por hoy. Entonces, las guerras son eso, ¿no? Son una destrucción de capitales enorme. Y con eso se rehacen los otros, ¿no? Los que hacen la guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pandemia las petroleras estaban en la peor crisis de su historia. Valía más caro contratar un depósito para guardar la gasolina o el petróleo que tenían que lo que valía el petróleo que guardaban. Y hoy en día el petróleo, la gasolina, el carbón, el gas están a precios astronómicos otra vez. Entre otras para beneficio de nuestro propio país. ¿Y eso es debido a qué? Pues a la guerra de Ucrania. El gran negocio de las petroleras no es apoderarse del petróleo o del gas de Ucrania que no tienen, o del carbón que sí tienen, sino la guerra misma es la que les ha permitido enriquecerse otra vez al máximo, los países árabes, todo eso. Ellos para solucionar la crisis del petróleo están en una guerra tremenda en Yemen, que también fue destruido, entre otras cosas. Y Arabia Saudita enfrentada con Irán y luego también con Qatar y bueno, en Libia enfrentados con Turquía. Y ahora veo que el canciller de Arabia Saudita fue a Irán y invitó al presidente de Irán a que fuera a saludar al rey de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ya la guerra de Ucrania le solucionó su crisis económica y ahora pueden hacer la paz ellos para beneficiarse de la guerra de otro, ¿no? Entonces, esa es la realidad de la economía mundial. Mientras haya ese tipo de economía, vamos a tener guerras para varios siglos. Y con eso no quiero decir que soy pesimista, sino que es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ¿quién más? Aunque a nosotros nos llega acá mucha información parcializada de Occidente en ese tema de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado con la información que nos llega, porque nos llega de un solo lado. Y también con relación a Venezuela, ciertamente Maduro es muy mal administrador, pero la pobreza ahí está económico mayormente. Yo quiero decir una cosita que Mire, yo no me pongo en la discusión de qué tan malo es Maduro, sino me pongo en la discusión, por ejemplo, los mismos menonitas de Estados Unidos cuando bombardeaban Vietnam, decían, no, nosotros no discutimos si el gobierno de Vietnam es bueno o malo, inclusive pues puede hasta perseguir a los menonitas de Vietnam, sino que ir a bombardear en un país, eso no tiene justificación ni sentido matar un poco de gente como se murió allá, ¿no? Entonces, murieron 54.000 estadounidenses y murieron 1,5 millones de vietnamitas. Y eso que es que ganaron la guerra los vietnamitas, ¿no? Entonces, el problema no es si el otro gobierno es bueno, ¿no? Sino, como diría alguien, si el fin justifica los medios o si más bien los medios determinan los fines. Es decir, un medio así siempre tiene un objetivo de conquista, de oprimir al otro, de aplastarlo, de destruirlo. Entonces, un bloqueo económico es un medio igual que una guerra, ¿no? No tiene una justificación. Para el cristiano menos, ¿no? Pero yo diría, humanamente, eso no, el futuro de la humanidad no puede ser ese. yo Y quiero entrar con un datico
dentro de todo esto, porque un historiador que escuché recientemente daba este interesante dato y obviamente es mala noticia, pero también es buena noticia porque quiere decir que la humanidad sí puede controlar cosas tan prehistóricas, históricas y presentes como la guerra. Él decía, hoy en día más personas mueren por suicidio que por todas las guerras y todos los crímenes y todo el terrorismo combinado en el mundo. Entonces, pues para dentro de un ambiente de pesimismo también hay una posibilidad humana con, pues desde el punto de vista cristiano, con la ayuda de Dios, de ir controlando estos terribles azotes de la humanidad. Porque nadie creería eso, ¿no? Bueno, lo malo es obviamente que haya tanto suicidio, pero que se controlen las guerras hasta ese punto, pues ya es una buena noticia. Héctor. Ay, Dios mío, lo del suicidio es como la expresión del mayor fracaso que puede tener la humanidad en servirle a los demás, ¿no? Porque Sí, cuando tanta gente y sobre todo tantos jóvenes optan por quitarse la vida, realmente uno piensa que está fallando, ¿no? De todo, ¿no? Como que la gente dice, no, no hay esperanza de nada, lo mejor que puedo hacer es irme de aquí, ¿no? Ahora, hay otras formas de expresar eso y es tanta gente que, pues no tengo nada contra los perritos, son muy queridos, pero cuando la gente decide no tener hijos, pero tener perros, es una forma también de expresar la desesperanza, ¿no? El no esperar nada de la humanidad. Entonces, bueno, ese estado de depresión de tantas personas en el mundo es el resultado también de todo eso que estamos viviendo y parte de nuestro servicio también puede ser llegar a esas personas, ¿no? Que están en un estado de depresión extrema. Sí, y no solamente por situaciones materiales, económicas, sino fundamentalmente por los vacíos espirituales, que no religiosos, espirituales. Y qué bueno para este mundo de hoy una espiritualidad radical, también en el buen sentido de la espiritualidad y del servicio y a la manera de Jesús. Y vuelvo, insisto, no confundirlo como no lo confundimos con el tema religioso, que es otro tema, ¿no? Yo creo que la espiritualidad siempre ha estado muy unida a lo material, ¿no? Cuando Jesús curaba o multiplicaba los panes, o, en fin, pienso, por ejemplo, en una de las enfermedades mentales, desde luego muy común es la depresión, ¿no? Pero, por ejemplo, una enfermedad que es definitivamente mucho más común entre la gente con más recursos económicos es la anorexia. Entonces, personas que comienzan tal vez buscando tener una silueta esbelta a no comer, ¿no? Y son personas que no les falta plata para comprar Sí. lo que quieran, sino que precisamente porque tienen la plata le cogen miedo. Pero bueno, es decir, muestra, Más inquietudes.
muestra una terrible preocupación por sí mismo, que no ve nada más sino el propio cuerpo hasta que lo destruye, ¿no? No hay preocupación por el otro, no hay preocupación por servir. Yo diría, en vez de ponerse a hacer dietas extremas, es. ¿por qué no se va para un tugurio a ver cómo puede ayudar a la gente? Sí, Así es. todo eso es cierto. ¿Alguna otra intervención? Bueno, me parece que ya ha habido suficiente ilustración. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Estas voces anabautistas que tienen sobre el tema político, económico, las circunstancias internacionales, nacionales, hacen falta, Héctor. No te alejes tanto, que necesitamos orientaciones, asesorías, etcétera, frente a todo este mundo convulsionado. Nuevamente, gracias, y gracias a todos los que nos participaron en esta reunión. ¿Querías despedirte, Héctor? Sí, muchas gracias a ustedes, gracias a Dios que nos permitió hablar, y quiero decir que hoy estoy alejado por casualidad, pero realmente lo que estoy es cerca otra vez de todos ustedes, y gracias a Dios que puedo estar cerca y espero seguirlo estando. Muy bien. Muchas Entonces, hasta gracias, la Héctor. Y próxima. gracias a todos y a todas. Hasta la próxima. Bendiciones. Buenas Muchas noches. gracias, Héctor. Gracias a todos. Felicidades, felicidades. Bueno, buenas noches.